Estados Unidos está a un paso de aprobar una nueva ayuda militar para Ucrania por un valor de casi 61.000 millones de dólares. El paquete avanzó luego de meses de estar estancado en el Congreso, pero el sábado el proyecto finalmente fue aprobado en la Cámara de Representantes, donde había más reticencia, pues los republicanos que dominan la Cámara Baja se oponían a aceptar la financiación que propuso el presidente Joe Biden. Esto antes de que el mandatario tomara medidas más duras contra la entrada irregular de migrantes por la frontera sur con México. Finalmente dieron su aval y el proyecto tuvo 311 votos a favor y 112 en contra. Aunque todavía hay algunos pasos que se necesitan para que la financiación sea una realidad, Ucrania ya está celebrando. Marta Moya nos amplía. Alegría y alivio en el frente de batalla. Los soldados ucranianos que combaten contra las tropas de Moscú en la asediada ciudad de Kupiansk, en el Donbass, afirman que el paquete de ayudas a Ucrania aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 61.000 millones de dólares, supondrá un cambio en la guerra. No diría exactamente que estoy lleno de optimismo, pero es bueno que se haya aprobado el paquete de ayuda. Tendremos proyectiles para disparar, eso es muy bueno. Cuando el paquete esté cerrado y tengamos los proyectiles, los drones y cualquier otra cosa, entonces daremos un giro de 180 grados. Reuniremos nuestras fuerzas de reserva y atacaremos. Llevaremos a nuestra aviación con nosotros y será efectivo. Según los demócratas de Washington, el proyecto de asistencia a Kiev llegará al Senado el martes y consta principalmente de suministros defensivos y económicos. El paso previo necesario antes de su firma y entrada en vigor por parte del presidente Joe Biden. Para nosotros es muy importante que el Senado tome rápidamente una decisión a favor del paquete ucraniano, que ese se apruebe lo antes posible y que el propio paquete contenga lo que nuestros soldados en el frente están esperando. En paralelo, las fuerzas rusas aseguran haber tomado otra aldea en la región de Donetsk, en línea con el curso de la ofensiva en las últimas semanas. Pero esta información no fue confirmada todavía por Ucrania. El proyecto estadounidense también autoriza al presidente Biden a confiscar y vender activos rusos para destinarlos a financiar la reconstrucción ucraniana. Desde 2022, Estados Unidos no había tomado una decisión de estas características en asistencia a su aliado en guerra. ¿Podrían entonces los 61.000 millones de dólares de Estados Unidos cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania? ¿O es un dinero que llegará más tarde de lo necesario? Son los temas del debate de hoy. Para eso le doy la bienvenida en nuestro estudio a Luisa María Lozano, profesora de Relaciones Internacionales y directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana en Colombia. En Buenos Aires nos acompaña Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y autor de varios libros sobre geopolítica. Y desde Tallinn, en Estonia, se conecta con France 24, Iván Kuish, investigador del Centro Internacional de Seguridad y Defensa en Tallinn, precisamente la capital del país. Gracias a los tres por acompañarnos y también gracias a nuestra audiencia. Ustedes también hacen parte de esta discusión. Leemos sus comentarios con el hashtag #ElDebateF24. Esperamos sus comentarios. Y mientras ustedes van a las redes sociales, yo les recuerdo que también estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Luisa María Lozano, comienzo con usted. Gracias por acompañarnos en el debate una vez más. ¿Usted cree que este dinero puede cambiar el rumbo de la guerra? Definitivamente, María Clara, muchas gracias por la invitación. Este paquete de ayudas es indudablemente muy significativo para Ucrania. Si sumamos lo que han hecho otros países, no se compara con este monto que está entregando hoy los Estados Unidos. Así que esta es la ayuda que precisamente está esperando Ucrania para fortalecer su industria militar, su parte armamentística y sobre todo sus escudos antimisiles. Tiene un compromiso muy grande, por ejemplo, del Reino Unido, pero es un paquete que suma, si no estoy mal, hoy los 3 billones de dólares. Entonces, estos 61.000, pues sí llegan en un muy buen momento. Lo que pasa es que, como usted lo mencionaba al inicio del programa, pues de aquí a que esto pueda llegar efectivamente a tierra ucraniana, pues puede demorar y le puede dar una ventaja a Rusia. Pero para su pregunta, sí, es la ayuda que estaba esperando Ucrania y es muy necesaria. Sin el respaldo de Estados Unidos, esta guerra puede cobrar otro rumbo. Alberto Huschenreuter, bienvenido también usted al debate. ¿Coincide con el punto de Luisa María de que este dinero es necesario y podría cambiar el rumbo de la guerra? Bueno, no coincido tanto porque para que cambie el rumbo de la guerra, esto significaría que Ucrania, una vez que tenga estas capacidades,
pase de tener una actitud defensiva en esta guerra, que es la que tiene desde febrero pasado, a una actitud ofensiva. Y la actitud ofensiva estaría relacionada con un escenario que prácticamente nadie contempla, que es la posibilidad de que Ucrania finalmente expulse a las fuerzas rusas del territorio de Ucrania. Este escenario prácticamente no se contempla, de manera que la ayuda que va a tardar en llegar, porque hay un periodo de barro, como lo denominan actualmente, que debe pasar para que finalmente el terreno se haga más duro y se pueda utilizar mejor estas capacidades. Bueno, yo diría que va a contribuir la ayuda a que se sostenga más la fase defensiva de Ucrania, pero la relación en materia de capacidades y de tiempo sigue favoreciendo a Rusia, puesto que Rusia está construyendo una cantidad inmensa de proyectiles, aproximadamente 1,5 millones por año puede construir, o 2 millones por año, y aproximadamente 30 drones por día. Y en capacidades humanas la relación es superior de la que pensaban los propios ucranianos. 10-1 estamos hablando en materia de soldados. De manera que no sé si puede cambiar el rumbo de la guerra. Podría sí confirmar o reconfirmar esta falta de diplomacia por una diplomacia de la guerra. Esto implica un mayor descenso de la inseguridad humana en esta región. Tenemos entonces dos posturas diferentes por ahora, si el dinero podría beneficiar a Ucrania o si por el contrario Rusia sigue manteniendo esa ventaja militar que tiene desde el inicio de la guerra. Iván Kuish, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. ¿Cuál es su postura al respecto? Cierto. Gracias por la invitación y gracias por permitirme ser parte de este intercambio. Desde mi perspectiva, el paquete de apoyo militar y apoyo monetario que proviene de Estados Unidos para Ucrania va a hacer una gran diferencia en efecto. No será una diferencia inmediata en el sentido que los recursos que de Estados Unidos va a ofrecer a Ucrania van a llegar rápidamente, pero la diferencia inmediata es que ahora las fuerzas ucranianas no van a sentir la necesidad de ahorrar cada munición, cada pieza de artillería, cada bala que tengan disponibles. Ahora van a poder utilizarlas de acuerdo a las necesidades en el campo de batalla mismos. Y esto todo es parte, de hecho, de un plan, porque en efecto hay quienes creen en la posibilidad de ganar todavía y de expulsar a las fuerzas rusas del territorio ucraniano, y esos son los ucranianos mismos, que luchan efectivamente para poder liberar a su propio país de la ocupación rusa. Y este apoyo que Ucrania ha recibido de sus aliados, digamos, en Europa y en Estados Unidos, hace una gran diferencia en ese sentido. Y aquí quiero que pongamos en contexto estas cifras porque Iván estaba mencionando un punto clave y es que tanto este dinero permitirá renovar los proyectiles que se le están acabando a Ucrania. Luisa, usted también mencionaba previamente que estos 61.000 millones de dólares es un dinero grandísimo en comparación con lo que han otorgado otros países. Pónganos por favor en contexto esas cifras para dimensionar qué tan grande o no es que Estados Unidos designe 61.000 millones de dólares para Ucrania. Sí, como lo mencionaba María Clara, el último paquete que va a entregar el Reino Unido suma estos 3.000 millones frente a 61.000 que solo en un intento, digamos, solo en una decisión está entregando los Estados Unidos. En este caso se va a destinar esos recursos, que Zelensky ha sido muy claro en esto, en renovar la artillería y en renovar los escudos antiaéreos, que sobre todo son este tipo de armamento que les permitirá sobre todo contener estos ataques que se está dando en las ciudades. Es decir, no hay precedente, cercano sobre ayuda similar que en un solo intento haya entregado a algún país, europeo, sumado, a todo lo que ha enviado Estados Unidos. Es decir, esto no es lo único que ha enviado Estados Unidos, esto es lo que está aprobando hoy en día. Está aprobando 61.000 millones, pero ya ha venido enviando constantemente durante estos 2 años apoyo a Ucrania, lo cual es bastante significativo frente a otros países de Europa, que claro,
en su medida han enviado la ayuda militar que han podido enviar. Bajo ninguna circunstancia se está, digamos que condenando esta ayuda que se ha hecho, pero es lo que en la medida de las posibilidades significa. Y yo creo que por eso es tan importante el apoyo de los Estados Unidos. Si mañana tenemos en este conflicto a Estados Unidos fuera de la ecuación, ahí es donde yo creo que hay un cambio significativo en la guerra, porque su apoyo sí es muy significativo. Puede que no cambie inmediatamente el rumbo del conflicto, pero sí hace lo que hacen sumado varios otros países aliados de Ucrania. ¿Y usted coincide con el punto de vista que planteaba el director de la CIA, Bill Burns, quien afirmaba que si Estados Unidos no apoyaba a Ucrania, Ucrania podría perder la guerra a finales de este año? Sí, yo lo creo y coincido en esto porque precisamente como lo he venido mencionando, este es un apoyo muy importante. No solo lo veamos en materia económica. Estados Unidos todavía ejerce un poder político muy importante sobre los aliados. Es decir, lo que pase con la OTAN o lo que pase con la Unión Europea en gran medida depende del liderazgo que tomen los Estados Unidos en esta situación. La Unión Europea ha sido clara en que quiere tener, sobre todo de cara a las próximas elecciones en los Estados Unidos y la incertidumbre que puede generar la llegada de Trump, un propio sistema robusto de seguridad. Sin embargo, hoy en día todavía dependen mucho de ese liderazgo global que ejerce los Estados Unidos, y el que Estados Unidos siga dentro del conflicto, siga apoyando económicamente, moralmente, discursivamente, sí va a cambiar en general el entorno del sistema al apoyo a Ucrania. Es decir, no tener a Estados Unidos en la ecuación sin duda podría ser un traspiés para la guerra en Ucrania y particularmente para los intereses de Ucrania. Usted habla de los liderazgos políticos y de la geopolítica, pero quiero volver sobre el punto militar, Alberto, con usted, porque usted hablaba que este dinero puede representar un cambio de la actitud defensiva de Ucrania y pasar a la ofensiva. Al respecto, dentro del paquete que se está discutiendo en el Congreso estadounidense, también se aprobaría los sistemas de misiles tácticos del ejército con los que Ucrania podría lanzar misiles a más de 190 millas y atacar así en Rusia. Sin embargo, Ucrania ha prometido a Washington que no utilizaría estos misiles para atacar territorio ruso. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, Ucrania ha estado atacando en territorio ruso y incluso tiene remanentes de misiles con los que ataca todavía a posiciones en Rusia. Yo creo que esta ayuda que va a recibir queda todavía pendiente la aprobación en el Senado, ¿no? El Senado está bajo control de la fuerza republicana. Supongamos que la ayuda finalmente se aprueba. Bueno, va a reforzar la actitud defensiva de Ucrania. Pero a mí me preocupa una cosa, ¿no? Está ausente la diplomacia, puesto que todos están pensando en cómo hacer que Ucrania continúe en la guerra y ya no tenemos ninguna cifra acerca de la cantidad de bajas y heridos que hay en esta guerra. Probablemente haya más de 250.000 muertes en esta guerra. Y el otro dato que no pasa por lo militar, Ucrania prácticamente está a portas de ser un estado prácticamente colapsado, porque todas aquellas variables han descendido categóricamente en Rusia, desde la demográfica hasta la comercio económica, ¿no? De manera que hay un frente también a la que esta ayuda va a ir dirigida. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir la guerra? Porque hay como un estancamiento de la guerra, que no es un estancamiento porque Rusia tiene una actitud ofensiva y Ucrania tiene una actitud defensiva. Pero ¿hasta cuándo va a seguir esta guerra? Porque, repito, es prácticamente impensable que con los recursos que reciba, estos misiles que usted dice, la artillería, más equipo antiaéreo fundamentalmente, no van a lograr un cambio de escenario categórico, entendiendo por cambio categórico, derrotar a las fuerzas rusas, es decir, expulsarlas. Puede llevar a que Rusia incremente sus capacidades, porque yo creo que esto se da por una razón preocupante. No es Ucrania solamente la que puede perder la guerra, es Occidente también el que puede fracasar. Por eso ocurre esta aprehensión, ¿no es cierto? Ahora esto puede llevar a un escalamiento de la guerra, a un peligroso escalamiento de la guerra.
Usted insiste entonces en la salida diplomática. Sin embargo, en el escenario geopolítico no vemos todavía esa solución sobre la mesa, pues a estos 61.000 millones de dólares de Estados Unidos se suman los cerca de 54.000 millones de dólares o 50.000 millones de euros que aprobó la Unión Europea en febrero pasado. ¿Cómo entonces está la posibilidad de una solución diplomática a la vista, Alberto? O si no lo está, ¿cómo entonces salir por ahí? No, solución diplomática no, pero al menos trabajar, particularmente Europa, que es una potencia institucional y su principal activo es la diplomacia, no está pesando, no pesó ni antes, ni durante, ni después del 24 de febrero del 2022. Lograr al menos algún tipo de cese o tregua que permita a las partes sentarse a dialogar sobre algún curso posible de solución, porque va a ser muy difícil encontrar una solución mientras Ucrania siga ocupada por las fuerzas rusas. Pero no veo que se trabaje por al menos lograr un cese de fuego, pero sí veo que se trabaja por permanentemente echar combustible a la guerra. Y esto va a llevar a que los dos pueblos hermanos continúen matándose unos a otros con escenarios incluso muy riesgosos, como por ejemplo que Rusia escale el nivel de utilización de capacidades o se generen situaciones en aquellos durmientes geopolíticos de la región y se abran puertas nuevas en esta guerra. Usted pone sobre esta mesa de discusión entonces un cese al fuego entre lo que denomina como pueblos hermanos. Iván, ¿cómo ve usted esto, sobre todo estando en Estonia, que es uno de los países que más porcentaje de su Producto Interno Bruto ha dedicado a apoyar militarmente a Ucrania con cerca del 2%? Cierto. La perspectiva de Estonia ha sido detener la invasión rusa, detener la agresión que Rusia ha desatado contra Ucrania, porque precisamente Rusia en esta guerra está motivada por una intención imperial de conquista, de apropiarse del territorio de otros países. Es importante recordar que los rusos mismos en encuestas de opinión nunca hubo una mayoría en Rusia que reconocieran a Ucrania como un país independiente. Y en el mismo Kremlin hay una duda. No creen que Ucrania es un país autónomo y independiente, a pesar de que es un país con una representación en las Naciones Unidas y con una larga historia como una nación independiente separada de Rusia. Y lo mismo sucede con tantos otros países que estuvieron bajo el yugo de Rusia, sea en el Imperio Ruso o en la Unión Soviética. De modo que esto es verdaderamente una lucha para que un país se mantenga libre, independiente de su anterior potencia colonial y metrópolis colonial. Y, por supuesto, para los países que son vecinos de Rusia, como Estonia, pero también Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Georgia, todos los países que solían estar bajo la dominación de Moscú en el siglo XX, todos ven esta guerra con la preocupación que ¿cuál va a ser el siguiente objetivo? Porque todos estos países cupieron o estuvieron en un momento bajo el dominio ruso. Y dada que esta es la motivación que lleva al Kremlin a agredir a Ucrania sin ninguna provocación, nota bene, por supuesto que solamente hay la defensa. El lugar para la diplomacia ya se intentó. Eso es algo que la diplomacia europea, la diplomacia estadounidense, la diplomacia ucraniana misma intentó numerosas veces. Y lo hemos visto hasta el medio inicio de esta guerra a gran escala que inició en 2022. Los europeos intentaron negociar con Putin, intentaron negociar con el Kremlin. Y a cada paso no hubo una verdadera disposición en Rusia de negociar. Y por lo tanto, no hay otras opciones que defenderse. Y por fin, es una guerra legítima, pues se trata del único tipo de guerra que es verdaderamente legítima, la de la defensa propia. Entonces esa es la situación de Ucrania y esa es la manera en que lo vemos en Estonia.
Aquí una rectificación de mi parte, no es el 2% del PIB el que dedica Estonia al apoyo militar a Ucrania, sino el 3,5% según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, con lo que es el país que más porcentaje de su Producto Interno Bruto dedica para este monto. Iván, usted habla en ese sentido de una guerra legítima, pero le pregunto, ¿no es también un negocio armamentístico lo que hay detrás, sobre todo ahora con tantos millones de dólares fluyendo hacia esto? Por fin se trata de, por supuesto, la industria armamentística que existe hoy es la que tenemos, y encontrar un hipotético alto al fuego porque alguna gente está haciendo dinero, eso no, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? La vida de un país entero está en juego. Ahora mismo la actitud es más bien de urgencia, en un sentido de dar los recursos para que un país se defienda de la agresión de otro país. Entonces, digamos, es un mundo, así es el mercado mundial de la armamentística. Nota bene que Ucrania quiere producir más armas en su propio territorio, porque sabe que los envíos de otros países, de parte de otros países se vuelven más complicados, más inciertos, de modo que ahora lo que los ucranianos quieren más y más es más bien que se invierta en el país para abrir y tener fábricas ellos mismos que produzcan esas armas, de modo que ya no será alguna hipotética codicia internacional que mantiene supuestamente esta guerra avanzando, pero más bien que dar los medios a los ucranianos mismos de defenderse ellos por sí mismos frente a esta agresión de Rusia. Vemos entonces cómo Alberto plantea e insiste en un cese en la diplomacia. Iván habla de una guerra legítima al ser en defensa propia. Luisa, ¿cuál es su postura sobre lo que gana Estados Unidos? Ya usted adelantaba un poco su dominio internacional, cómo se reivindicaría con esto, pero también cómo gana la Unión Europea con el paquete que aprobó en febrero. Occidente en general, ¿qué es lo que gana a cambio de apoyar militarmente a Ucrania? Mire, esto es una guerra que desgasta, en todo caso. Desgasta a las partes, desgasta a los vecinos, desgasta a la Unión Europea y desgasta a los Estados Unidos. Desgasta a los Estados Unidos en el sentido que tiene una población dividida frente a este tipo de ayudas. Hace 20 años Estados Unidos tenía carta libre para intervenir en cualquier conflicto en el mundo. Hoy en día, el mismo Congreso, la misma ciudadanía le está pidiendo que se reprima de estar en cuanto conflicto tiene que hacerlo. Pero pondera los Estados Unidos si debe estar participando en estos conflictos, y es ahí cuando decide permanecer y enviar este paquete de ayudas. ¿Qué gana? Gana esa presencia, gana la presencia mundial, gana mantener el status quo del sistema internacional, y asimismo Occidente gana esa consolidación en el sentido de la defensa contra un enemigo común. Un enemigo común siempre va a fortalecer la posición de la otra parte, y en este caso Rusia está fortaleciendo a Occidente en el sentido de la unidad de la defensa colectiva. Ahora, uno de los riesgos que anticipamos es las próximas elecciones en los Estados Unidos y ese quiebre de esa unidad que se puede lograr en Occidente con la llegada de Donald Trump y esa enemistad que puede tener con la OTAN y con la Unión Europea frente a este frente común. Sin embargo, sí considero que es una guerra de desgaste para todas las partes, porque, como lo mencionaban ya mis colegas en el estudio, pues no se ve una salida pronta. Así que esto se está convirtiendo en una llave abierta de recursos de todos los países hacia un territorio que difícilmente en un futuro próximo va a poder revertir, digamos, esta tendencia que está teniendo Rusia. Eso no significa bajo ninguna circunstancia que haya que dejar abandonado a Ucrania en esta situación, pero es muy difícil la posición también que tienen estos países, porque están destinando, como ya lo mencionaba Estonia, un porcentaje importante de su Producto Interno Bruto, y demás naciones lo están haciendo. Sin embargo, los resultados concretos no se ven. Y hace un par de meses se creía que Putin estaba retrocediendo o que Rusia se estaba debilitando, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es un fortalecimiento de nuevo de esto. Entonces parece una guerra de no terminar y de mucho desgaste. Ahora es un llamado a la comunidad internacional, ¿no? Yo propongo otra tercera vía acá también, que está pasando con el multilateralismo, por ejemplo. La Organización de Naciones Unidas y organizaciones internacionales que están diseñadas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. ¿Cuál es ese rol también en este conflicto, que en 2 años ha sido un rol bastante tímido, digamos, frente a la solución concreta de esta situación?
Antes de hablar del multilateralismo, quiero que volvamos sobre la idea que usted plantea de la llave abierta de recursos, porque el Congreso de Estados Unidos está discutiendo 4 proyectos. Uno de ellos es sobre los cerca de 61.000 millones de dólares para Ucrania, pero también se está debatiendo 26.000 millones para Israel, 8.120 millones de dólares para lo que denominan contrarrestar a China, a la China comunista en el Indo-Pacífico, esto respaldando a Taiwán, y un cuarto y último proyecto que propone incluso la prohibición de la red social TikTok en Estados Unidos. Luisa, en ese sentido, vemos entonces a un Estados Unidos tomando de nuevo esa postura que usted planteaba que antes tenía de una intervención en casi todas las guerras del mundo. Sí. El mensaje es claro, creo que en este aspecto. Si estos recursos finalmente llegan a destino al aprobar todas estas reformas, significa que los Estados Unidos está listo para retomar ese rol que siento yo ha venido en declive en los últimos años. Esa desaparición que tuvo tal vez de la esfera internacional durante el gobierno Trump y un gobierno de Biden que se identifica como un gobierno débil, que no ha estado presente y que no tiene como esa mano fuerte como lo había tenido en años anteriores. Este es un mensaje claro para el mundo. Aquí está Estados Unidos y aquí estamos presentes no solo en discursos, sino también en ayuda económica para estar desde Taiwán hasta lo que está pasando en Israel y seguimos presentes en Ucrania. De nuevo, este es un escenario de mucha incertidumbre porque este paquete se aprueba ahora, pero pasadas las elecciones no sabemos cómo van a ser la destinación de los recursos de Estados Unidos. Así que creo que a estos conflictos, particularmente al de Ucrania, le corre el tiempo en contra porque si bien se aprueba este paquete en este momento, podría ser, no sabemos el próximo año si la postura de los Estados Unidos va a ser la misma, precisamente por ese resquebrajamiento interno que está teniendo al interior de su país, con temas de migración, con temas de empleo, con temas de industria y de economía, que ya está empezando a dar un coletazo y sin duda va a tener que en algún momento centrarse a atender los asuntos internos por el bien político y por la popularidad que puede tener el próximo presidente frente a atender los asuntos internacionales. Pero eso es un mensaje claro de una potencia hegemónica en este sistema que no quiere y se rehúsa a dejar ese protagonismo en el sistema. Alberto, ¿y para usted cuáles son los riesgos de que Estados Unidos se plantee como esta potencia hegemónica, como lo llama Luisa María, en contra del multilateralismo para buscar una solución pacífica al conflicto? Bueno, este intento de Estados Unidos de ser un primus inter pares estratégico a nivel global, yo creo que contribuye precisamente a la continuación y hasta, diría yo, la profundización del modelo polar sobre el modelo de multilateralismo. Es decir, lo que no tenemos hoy es una configuración internacional, pero hay algo peor que no tener un orden mundial y es tener un desorden internacional confrontativo. Si Estados Unidos, creo, aumenta su intento de ser un primus inter pares a nivel global, yo creo que esto cada vez le cuesta más, bueno, van a aumentarse las tensiones entre los principales poderes del mundo, que son los que deberían estar pensando en algún esbozo de configuración internacional. Cuando yo hablo de desorden internacional confrontativo, quiero decir que todos aquellos grandes poderes, los poderes preeminentes, que deberían estar pensando en algún tipo de esbozo de orden para el siglo XXI, están enfrentados entre sí. Están enfrentados Rusia en una guerra latente prácticamente con Occidente, están enfrentados China con Estados Unidos, está enfrentado India con China, de manera que este es un escenario muy preocupante porque lleva a que se aumenten las políticas relativas con el interés nacional primero y el multilateralismo permanezca en el piso, como viene sucediendo desde hace mucho tiempo, desde bastante antes de la pandemia. Yo diría desde la última vez que hubo cierta cooperación fue en relación con la crisis financiera del 2008. De modo que es un escenario preocupante, porque si es así, vamos a tener unas próximas décadas, yo diría, donde van a predominar las cuestiones relativas con las capacidades, los intereses, eso que Stanley Hoffman denomina políticas como de costumbre. Y esto evidentemente va a llevar a una situación cada vez más preocupante, puesto que dejaría al mundo a puertas de lo que siempre ha ocurrido, la búsqueda de un orden previo paso por una prueba de fuerza. Esto dice la experiencia y debemos tener siempre presente la experiencia para tratar de imaginar salidas en este complejo escenario.
Usted menciona precisamente la fuerza en medio del orden mundial o de lo que usted denomina desorden internacional confrontativo. Iván, al respecto, ¿qué postura entonces debe tomar Ucrania precisamente frente a la fuerza que llama Alberto? Porque Rusia invadió Ucrania desde hace 2 años y, como usted lo dice, Ucrania se está defendiendo. En ese aspecto, entonces, ¿cabe el multilateralismo o no? Pienso que el multilateralismo tiene un lugar importante que ocupar porque efectivamente Ucrania ha estado llamando a una coalición internacional de países que simpatizan y que quieren ver una solución justa y duradera a esta guerra, crear una solución multilateral. Existe el plan de paz de Ucrania que incluye un número de temas que diferentes países pueden asociarse, a los cuales diferentes países pueden asociarse y por lo tanto ser parte de esta solución que Ucrania propone. Todo esto sigue, digamos, en negociaciones. Hay al menos 60 países adherentes o que están contemplando adherirse a este plan de paz y pienso que esto es un camino que puede llevar a una solución duradera y de largo alcance. Mientras tanto, pero en el mientras tanto, Ucrania tiene que pensar en cómo defenderse y esto incluye mantenerse, buscar nuevos aliados, buscar nuevos fuentes de apoyo internacional, incluyendo en todo el mundo, seguir profundizar su relación con aquellos países que ya se ven dispuestos a apoyar a Ucrania. Es importante señalar que, digamos, Europa ha sido la fuente de hecho más importante de apoyo para Ucrania en términos de el número de dólares que han sido usados, gastados en el apoyo a Ucrania. Si pensamos en las contribuciones financieras y en el apoyo militar, Estados Unidos ofrece el más grande bloque del apoyo militar, pero ofrece menos apoyo financiero. Entonces, de hecho, esto es un apoyo que ofrece Europa ante todo. Y por fin, para nosotros en Estonia y en la Unión Europea, generalmente, esto en efecto es una guerra que desgasta y que se prolonga, pero sabemos que es mejor que haya un fin justo a esta guerra, a cualquier fin que prolongue la injusticia de esta guerra que Rusia desató contra Ucrania ya más de 10 años. Usted mencionaba brevemente que, mientras tanto, Ucrania debe encontrar cómo defenderse. Hagamos énfasis en ese mientras tanto, Iván, porque ¿cuánto pueden demorarse las ayudas militares que aprueben Estados Unidos? Y volvamos sobre el punto que planteaba Alberto. ¿Puede cambiar esto la actitud de Ucrania de pasar de la defensiva a la ofensiva, ahora teniendo misiles de largo alcance y con ello prolongar aún más la guerra? Bueno, diría que todas las acciones que está haciendo Ucrania al respecto de cómo utilizar sus armas, sus fuerzas armadas, todo sucede en el contexto de esta guerra que Rusia está imponiendo a Ucrania. Por lo tanto, si Ucrania ataca blancos detrás de la frontera internacional, digamos en Belgorod, en Rostov, del otro lado de la frontera, es parte de estas medidas defensivas que Ucrania está llevando a cabo. Rusia está forzando a Ucrania a atacarlo. Antes de 2014 o antes de 2022, Ucrania no atacaba a Rusia. Estos ataques que hemos visto de drones que han cruzado la frontera o de ataques que han llegado a Rusia, que Ucrania ha usado, son precisamente en respuesta a la guerra que Rusia ha estado imponiendo a Ucrania. Y obedecen a esa lógica estratégica y militar para llegar a un final más rápido a la guerra, de hecho, porque estos ataques no prolongan la guerra. Su lógica es precisamente de debilitar a la fuerza económica y armada rusa a fin que Ucrania pueda llegar a una victoria justa lo más pronto posible. Alberto, y quiero volver con usted sobre la opción de un cambio de gobierno en Estados Unidos. ¿Cómo podría determinar, uno, la ayuda que debate el Congreso para Ucrania, si Joe Biden se reelige como presidente o si vuelve al poder Donald Trump? Bueno, si Biden es reelegido presidente, la situación, más allá de lo que pueda pasar de acá hasta entonces, que es un periodo largo, la situación va a continuar y posiblemente Occidente, porque repito, aquí si Ucrania es derrotada,
la derrota se extiende a Occidente y Occidente difícilmente lo vaya estratégicamente a digerir. Sería casi tan importante como la caída de la misma derrota de la Unión Soviética en 1991. Esto explica el compromiso actual financiero y de capacidades de Occidente. Ahora, si gana Trump, bueno, yo diría que la situación es un poco, los escenarios son diferentes, puesto que en primer lugar los republicanos siempre tuvieron una actitud diferente de los demócratas en las cuestiones internacionales, puesto que tienden más hacia fórmulas que busquen zanjar el conflicto, como por ejemplo la búsqueda de lo que aquí ha faltado siempre, que es un esquema de seguridad indivisible, porque si está ocurriendo lo que ocurre en Europa Central, en Europa Oriental, en Ucrania, es porque se ha derrumbado el esquema de seguridad indivisible, es decir, un equilibrio en las seguridades, que ninguna seguridad se fomente o se construya implicando la inseguridad del otro. Y en segundo lugar, lo que quería decir en republicanos y demócratas es que los demócratas siempre tuvieron una cuestión con Rusia, para decirlo de una manera más categórica. Siempre que los demócratas estuvieron en el poder, hubo problemas con Rusia. Y posiblemente cuando estuvieron los republicanos, hubo más tendencia a alguna negociación. Y en segundo lugar, sí, con Trump, yo diría que podría reorientarse el enfoque de política exterior, puesto que para los republicanos y particularmente para Trump, el enemigo no es Rusia, sino que el enemigo o adversario es China. Por lo tanto, yo diría que una política exterior en tiempos de Trump, por segunda vez, estaría pensada más hacia la zona del Pacífico Índico que hacia Europa Oriental. Este es mi enfoque. Y para concluir muy brevemente, Luisa, un comentario sobre cómo el tema Ucrania está tomando partido dentro de la política interna estadounidense. Muy breve, que se nos acaba el tiempo. Sí, de nuevo, y este es un tema de recursos y de tropas y de familias que tienen que separarse en muchos casos, de ir a la guerra a distintos lugares del mundo. Este sin duda es un tema, sobre todo por la cantidad de ayuda, no solo militar, sino también financiera que los Estados Unidos ha entregado, que va a ser un tema en el debate electoral. Lo vamos a ver ahora en los próximos debates que va a haber para la presidencia, y estas posiciones que tome Biden o que tome Trump sin duda marcarán una diferencia en las elecciones al final. Gran parte de los estadounidenses no quieren embarcarse en una guerra, están viendo dentro de su propio territorio problemas en materia de salud, problemas en materia de seguridad económica, problemas en materia de seguridad migratoria, fronteriza, y no desean que esos recursos necesariamente vayan para otras personas. Así lo han dicho claramente, así que va a ser un tema en las próximas elecciones y va a seguir siendo un tema, pues, para todos nosotros, sin duda. Un tema entonces, pero no el único. Luisa María Lozano, Alberto Huschenreuter e Iván Quish, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y gracias a nuestra audiencia por preferirnos. Ustedes sigan con nosotros.